Vamos a orar una vez más para que Dios nos dirija y nos hable a través de su palabra. Padre, gracias, Señor, por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que solo a través de oír, meditar, entender, comprender tu palabra, es que podemos ser transformados por tu Santo Espíritu. Y eso es lo que queremos, Padre del Cielo, que tú nos sigas transformando, Señor, en alguien más parecido a la imagen de tu Hijo. Obra en nosotros, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El sermón de hoy lo hemos titulado Las evidencias del poder de Dios. Y vamos a leer, por favor vayan a sus Biblias, a Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 6. Vamos a leerlo y quiero que lo leamos entre todos, que todos repitan en voz alta lo que yo voy leyendo. ¿Listos? Bueno, esta es la versión Reina Valera. Si alguien tiene otra versión, pues se darán cuenta que es, en el fondo, pues es lo mismo. Bueno, dice así: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Esa es primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 6. Entonces, hablemos lo siguiente. ¿Por qué estamos estudiando la carta que Pablo le escribió a los tesalonicenses? ¿Por qué en cualquier predicación leemos primera de Corintios, segunda de Pedro o cualquier otro pasaje en cualquier otra carta? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Entonces, primero podríamos decir que estamos estudiando la carta que Pablo escribió a los tesalonicenses porque está en la Biblia. Es la principal razón, porque está en la Biblia. Y solo por eso, al leerla, entenderla y hacerla nuestra, estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros lo conozcamos. Él quiere que nosotros hagamos su voluntad y para eso Él nos dio la palabra de Dios. Y por eso las predicaciones son basadas únicamente y exclusivamente en la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando la primera carta de los tesalonicenses. ¿Sí? Cuando hacemos su voluntad, Dios es glorificado y es a eso a lo que nosotros venimos hoy. Y no solo a lo que venimos hoy a glorificarlo a Él, sino que es la razón fundamental de nuestra vida. Nosotros estamos aquí es para glorificar a Dios, para eso es que vivimos. Ese es el principal sentido, explicación, razón de ser de por qué tú vives. Dios te creó para que Él fuera glorificado a través tuyo.
Y cuando viene y estudias la primera carta a los tesalonicenses, lo estás glorificando a Él porque es lo que Él quiere. Él se deleita con eso. Recordemos que el propósito de nuestras vidas, el principal propósito es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Amén. Eso está en el Catecismo de Westminster y es una definición excelente que encierra mucho. Esa es la razón de tu vida. Glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Ese es tu propósito. ¿Por qué estoy estudiando ingeniería? ¿Por qué estoy trabajando en construcción? ¿Por qué estoy trabajando en una lechería? ¿Por qué estoy haciendo aseo en una casa? ¿O por qué hago esto y lo otro? ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Yo quiero glorificar a Dios con mi trabajo, el que sea, cualquiera que sea. Y esa debe ser lo que nosotros tenemos aquí grabado a todo momento. Y decir, ¿hago esto o no lo hago? Pues bueno, si lo hago lo glorifico a Él más que si no lo hago. Es lo que debe dirigir nuestros pensamientos. ¿Cómo hago yo para vivir, para glorificarlo a Él cada vez más con lo que yo hago diariamente? Desde que me levanto y saludo a mis hijos, o tomo desayuno, o lo que sea, o voy al trabajo. ¿Cuál va a ser mi comportamiento? ¿Cómo voy a comportarme? ¿De qué manera glorifico más a Dios? Cualquier acto de nosotros debe estar enmarcado por ese gran concepto. Una segunda razón por la que es importante la carta a los tesalonicenses, es porque si esta carta está en la palabra de Dios es porque Dios pensó en ti. Y quiere que tú leas y tomes esta carta como si hubiera sido escrita para ti. Por medio de ella y de las demás cartas y libros de la Biblia, Dios te muestra quién es Él y quién es su Hijo y cómo es su poder, cómo es su majestad y quién es Dios y todo lo que Él ha hecho y permitido en toda la historia. Él te muestra a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que llegues al conocimiento, a un conocimiento cada vez más amplio de Dios y de su Hijo. ¿Recuerdan Juan 17:3? Dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Está orando Jesús a Dios. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti y a tu Hijo. ¿Quieres tener vida eterna? Conoce a Dios y a su Hijo Jesucristo. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Conocer es saber de Dios? No, el diablo sabe de Él mucho más de lo que nosotros podemos saber de Él. No se trata de ese conocimiento académico respecto de Dios y que podamos decir esa es la vida eterna. No, la vida eterna es, así como la está diciendo Jesús aquí en ese versículo, que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Esta es la vida eterna. Ese conocer es tener esa relación íntima, esa entrega absoluta de tu vida a Él. Es tú ya no ser más tú, sino permitir que Cristo viva en ti. El conocer es tener esa estrecha relación con Dios y conociéndolo a Él a través de la palabra. Eso va a producir que tú tengas la vida eterna. Una tercera razón por la cual es necesario leer y estudiar la carta a los tesalonicenses y digo cualquier otra carta, es porque allí Dios, por medio de Pablo, nos muestra las características, ya específicamente en este caso de la carta de tesalonicenses, nos muestra las características de lo que debe ser una iglesia cristiana. Tú sabes que a Dios le agrada que tú asistas a una iglesia local y seas miembro y participes en ella
y compartas con los demás hermanos y debes ayudar a los otros hermanos, debes compartir con ellos tu conocimiento de Cristo, debes vivir con ellos, debes saber de sus necesidades, amarlos, atenderlos, servirles. Es una de las cosas que agrada mucho a Dios. Entonces, esta primera carta a los tesalonicenses Dios nos muestra por medio de Pablo cuáles deben ser las características de esa iglesia, de esta comunidad de hermanos. Nos conocemos, nos ayudamos, ¿o no? ¿Sí? Nos muestra cómo deben ser los líderes de las iglesias y cómo deben ser sus miembros. Características. Entonces, eso son cosas prácticas que nosotros tenemos que conocer. La iglesia tesalónica es un ejemplo a seguir. No es que estudiemos primera Tesalonicenses, y después segunda Tesalonicenses y listo, ahí como si fuera un libro de historia. No, no es eso. ¿Para qué estudiamos primera Tesalonicenses? Sí, vamos a estudiar historia de la iglesia. No es eso. Dios te habla a través de esa carta qué quiere de ti y cómo debes comportarte, qué debes perseguir, hacia dónde debe estar orientada tu vida. Entonces recordemos un poquito el trasfondo de esta carta, porque así se entiende, Pablo, ¿por qué está diciendo eso? Ni idea. Entonces hay que enmarcarlo y tener presente qué es lo que está pasando para que Pablo diga esto y para que Pablo diga lo otro, o si no, uno no lo lee, pero no sabe para qué. Dios en su perfecta providencia, recordemos lo siguiente, y es donde vamos a ver el poder de Dios que actúa en la vida de cada uno, en este caso de Pablo y de los compañeros de él y de los de Tesalónica, y la forma como Dios actúa en ti también. Dios en su perfecta providencia y predeterminación, Él es soberano, Él determina todo lo que sucede. Él en medio de todo eso dirigió a Pablo en su segundo viaje misionero para que llegara hasta Tesalónica. Después de haber pasado por Filipos, si ustedes se acuerdan, Pablo salió en su segundo viaje misionero, el Espíritu Santo le dijo, no, para allá no vaya, para allá tampoco, vaya por acá, en ese otro para acá. Entonces llegó a Filipos, allí en Filipos estuvo predicando y casi lo matan allá, lo sacaron, expulsado por predicar la palabra de Dios. Y llegó a Tesalónica. ¿A qué? Dijo, no, aquí de pronto son iguales que allá, mejor no predico. No, llegó a predicar la palabra de Dios porque esa era su vida. Él había entendido que lo que tiene que hacer para glorificar a Dios era predicar el Evangelio, y llegó a Tesalónica a predicar el Evangelio. Y a eso llegó él ahí, ¿sí? A predicar el Evangelio de Cristo. Y recuerden que ahí también en Tesalónica, los judíos que no aceptaron el Evangelio lo sacaron corriendo. Hubo que irse. ¿Sí? Y llegó a Berea, a otra ciudad. Y allá se quedó callado. No, allá siguió predicando la palabra de Dios hasta que también lo sacaron de allá. Porque los judíos que no creían en el Evangelio tenían mucho odio hacia todo el cristianismo. Entonces, puede uno decir, no, es que Pablo sí era muy convencido de eso y digno de imitar, y sí es digno de imitar. Pero eso no se encuentra en una persona, eso de que casi lo matan allá y pase acá y hace lo mismo, y pase acá y hace lo mismo, y lo sacan y casi lo matan y demás, y él fresco y sigue haciéndolo. Eso no es cosa de ningún hombre, eso no es natural, eso no es normal. Uno tiene que mirar ahí la mano de Dios obrando en la vida de Pablo. Del resto uno no hace eso. Solo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, y la forma como el Espíritu Santo llena la vida de Pablo y le da ese poder y ese convencimiento para ir a donde sea y predicar a Cristo Jesús.
Entonces, ve uno el poder de Dios, la dirección del viaje y lo que hizo en cada viaje. El poder, la soberanía de Dios, el cumplimiento de su voluntad, tal como Dios la ha planeado, es la única explicación, no solo de estos acontecimientos que estamos mirando, sino de todo lo que se narra en la Biblia, todo, cualquier libro. Ahí lo único que uno puede ver es Dios actuando y llevando a la práctica su voluntad. Todo está relatado acá. Y así pasa con la vida tuya, con la vida mía, con la vida de todos nosotros. Nosotros creemos que estamos aquí en esta iglesia por casualidad. Estaba como abierto y yo entré ahí. Qué casualidad. O porque tuve una decisión inteligente, me volví cristiano. No. Es la voluntad de Dios actuando en ti. Así es como tenemos que mirar cualquier cosa que nos sucede. Dios está actuando en ti. Entonces, volviendo a Tesalonicenses. Ya vimos en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, la evidencia clara e indiscutible del poder de Dios actuando en los tesalonicenses por medio del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que vimos? Por poner su fe en Cristo Jesús, por creer en el Evangelio que Pablo les presentó, fueron transformados, constituyendo una prueba indiscutible de que ellos eran elegidos. Dios desde la eternidad escogió a muchos para ser salvos. Viene Pablo y les predica a estos muchos. De esos muchos hay unos que Dios los transforma, que el Espíritu Santo transforma. Y esa transformación es la prueba de que han sido elegidos. Es lo que dice Pablo en el versículo 4 de 1 Tesalonicenses capítulo 1. ¿Y cuál es la evidencia de que están siendo transformados? Porque yo puedo decir, yo soy transformado. No, sí, me echa a ver por qué dice usted que está transformado. No solo, yo soy cristiano. No, me echa a ver cómo es su vida. Y entonces Pablo recalca 3 razones principales por las cuales se ve que son transformados y que eso solo quiere decir que forman parte de los elegidos. Pues las 3 cosas son vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza y la constancia de vuestra esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fe, amor y esperanza. Esas 3 cosas, por la forma como ustedes la están mostrando, es la prueba de que ustedes son elegidos, ustedes son salvos. ¿Podría alguien decir lo mismo de ti? La fe verdadera y salvífica, la fe verdadera es la fe salvífica, la fe que salva, ¿sí? No es decir yo creo, no. La fe salvífica necesariamente es aquella fe que transforma vidas. Transforma vidas. Porque en ese momento en que tú tienes la fe del Espíritu Santo, la fe verdadera en Cristo Jesús, tú estás siendo regenerado, estás naciendo de nuevo, ya no eres la misma persona, ya en ti tienes una nueva naturaleza que ya te da la capacidad para decidir, peco o no peco. Antes no tenías esa capacidad, ahora la tienes por parte del Espíritu Santo. Antes no tenías la capacidad para decir no peco, sí peco. No, yo podía dejar de pecar, no, en últimas no. Tu mente está imbuida del pecado desde que naciste y así generación por generación. Entonces la fe verdadera y salvífica es aquella que transforma vidas. Si tú estás siendo transformado es porque tienes la fe verdadera. ¿Y cómo sé que tengo la fe verdadera? ¿Cómo digo que soy transformado? Por las obras que haces. Así se muestra que si tu fe es verdadera o no.
¿Estás haciendo buenas obras? ¿Estás haciendo lo que Dios te dice que hagas o no? ¿Cuál es tu vida? ¿Qué es lo que haces? Entonces, la fe verdadera, su amor, el amor de unos con otros que se estaban mostrando los tesalonicenses, era otra prueba de la obra transformadora de Dios en ellos. Esa es el amor que trabaja, es la prueba de un amor real, es la prueba de un amor incondicional por las otras personas, por cuidar al hermano, por saber de la otra hermana, por ayudar en la medida en que uno puede, por dar de corazón, estar pendientes. Todo eso es la obra de vuestro amor. No es solo decir te amo. Sí, yo te amo mucho, hermano. Pero en tiempos de necesidad estoy muy ocupado. No, es el amor que obra. Y también la transformación que tienen de su vida, viviendo el presente únicamente, haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Y para qué está haciendo eso? No, pues para poder comer y poder vivir y toda la cosa. Ah, ok. Sí, pero ¿para dónde vas? ¿O qué? ¿Cuál es tu futuro? No, seguir trabajando para vivir mejor. No, hay una esperanza de gloria en Cristo Jesús, que es la que tenían los tesalonicenses que se habían convertido y vivían para eso. Vivían contando con esa esperanza. Entonces tenía sentido su vida. ¿Para qué haces eso? ¿Para dónde vas? La esperanza de gloria. Entonces, a raíz del impacto que los tesalonicenses estaban causando en otros con esa transformación, porque los demás de Tesalónica veían a los de la iglesia y los veían transformados, actuando con amor y juntos, unidos todos y ayudándose y todo esto. Entonces, todo eso impactó a los demás. Muchos de ellos se convirtieron también al cristianismo, ¿sí? Pero muchos otros se dedicaron, después de expulsar a Pablo, se dedicaron a desprestigiarlo, a desprestigiar a Pablo. Y no solo a desprestigiar a Pablo y sus compañeros, sino desprestigiar el mensaje que había traído Pablo. Entonces era una ofensa grandísima contra la iglesia y contra Dios lo que estaban haciendo los judíos que no creyeron en el evangelio. Pablo tenía que actuar contra eso, tenía que hacer algo, porque estaban oprimiendo mucho a los tesalonicenses que habían creído y ya les estaban empezando a generar telarañas en su pensamiento respecto de todo este mensaje de Pablo. Entonces empezaron los que no creyeron, empezaron a crear una cantidad de mentiras, las mismas a las que hoy en día se les llama las fake news. ¿Saben todos ustedes? ¿Sí? Por WhatsApp y por cualquier cosa de estas de la social media, empiezan a mandar una cantidad de noticias falsas, noticias mentirosas respecto de este personaje o de todo esto que se nos vino encima. Una cantidad de fake news que todo el mundo empieza con temor, no, y empieza en contra de esta persona y en contra de la otra, porque mire, es que mire lo que está haciendo. Y son videos malintencionados, organizados con lo del Photoshop y todas esas cosas. Muestran la persona, pero que está hablando, pero las palabras que dice no son las que está diciendo. Cosas así. Entonces todo el mundo... Entonces, por medio de esas falsas noticias, están distorsionando toda la obra de Pablo. Están metiéndole a la gente, eso es mentira. Ellos solo venían, porque se fue de acá y ¿qué? ¿Por qué no ha vuelto? Porque era un mentiroso. Porque lo que venía era a quitarle a ustedes la plática. Porque todo lo que decía era lo que ellos hacían era para beneficiarse económicamente de lo que estaban haciendo aquí. Por eso estaba Pablo haciendo todo esto. Y incluso le inventaron las mentiras a Pablo de que él
hacía y sus compañeros hacían cosas para sus satisfacciones sexuales, así como lo hacían otras sectas. Decían, es que Pablo es lo mismo que estos otros que lo que hacen es eso. Entonces inventaron alrededor de Pablo un bloque de mentiras que están desprestigiando no solo a él y a los compañeros, sino a los otros que creyeron, pero básicamente están desprestigiando la iglesia de Dios. Algo muy crítico. Teniendo en cuenta eso que acabo de decir, ahí sí puede uno entender por qué Pablo continúa aquí en el capítulo 2, versículo 1, diciendo lo que empieza diciendo. ¿Sí? Porque el resto no le veo un sentido por qué está diciendo esto y si estaba hablando era de las características de los que habían creído en Tesalónica. Y al analizar eso, lo que leímos hace un rato, ve uno mezclado ahí, en todo lo que leímos, el poder de Dios, la forma como Dios cambia a unos, la forma como Dios cambia a otros, la forma como Dios permite ciertas cosas para que en últimas Él sea glorificado. Entonces empieza el versículo 1 ahí de lo que acabamos de leer, si ustedes lo tienen ahí, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Entonces, ¿qué dice Pablo eso? Pues no se entiende fácilmente. Pues para contradecir eso que estábamos diciendo, les están diciendo a ustedes que nuestra visita, eso no produjo nada, eso fue una pérdida de tiempo, eso es pura falsedad lo que Pablo estaba diciendo. Y Pablo dice, ustedes mismos se dieron cuenta, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Ustedes ven su propia transformación, ven la transformación de sus otros hermanos. Nuestra visita no fue en vano. Fue efectiva porque Dios actuó. Ustedes ven a Dios actuando en ustedes. No fue en vano. Y sigue diciendo, pues habiendo antes padecido, sigue diciendo Pablo, pues habiendo antes padecido y siendo trabajado allá en Filipos y demás, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque solo es el poder de Dios que me ayudó, me dio el poder necesario para yo venir acá y explicarles a ustedes. Sin eso yo no hubiera podido, ¿sí? Entonces, por eso, todo eso que están diciendo en contra de la iglesia y del Evangelio, eso no le pongan atención. Porque si no es por el poder de Dios, nada hubiera ocurrido. Yo no hubiera tenido ese poder para venir y explicarles el Evangelio. Tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Fue su poder quien nos empoderó a nosotros. Y a pesar de los maltratos recibidos, llevamos a ustedes el Evangelio. ¿Cómo alguien puede decir que todo lo hicimos para nuestro bienestar? ¿Cuál bienestar? Si lo que hicimos fue sufrir más. Y ustedes fueron testigos de eso, entonces no se dejen engañar. Y sigue en el versículo 3, porque nuestra exhortación, todo lo que les dijimos, toda nuestra exhortación por medio de la palabra no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, no fue algo que nosotros nos inventamos. Oiga, digámosle a esta gente estas cosas y estas otras, como lo dicen algunos evangelistas hoy en día, unos evangelios completamente diferentes al evangelio bíblico, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño, sino que Dios nos aprobó. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. El poder de Dios nuevamente ahí. Dios nos aprobó para que se nos confiase el Evangelio, para que el Evangelio entrara, se nos fuera presentado a nosotros. Dios participó para que nosotros supiéramos sobre el Evangelio y confiáramos en ellos, y así de esa misma manera, así hablamos. Eso no son cosas aquí traídas del cabello para presentarles a ustedes. Y no hicimos estas cosas para agradar a nadie, sino a Dios, la exposición del Evangelio de Dios. Así como dice, no como para agradar a los hombres, nosotros no estamos aquí para agradar a nadie, nosotros estamos aquí para agradar a Dios. Y Él sabe que estoy diciendo la verdad porque Él prueba nuestros corazones. Que
que prueba nuestros corazones. Entonces no se dejen engañar. Qué tan necesario ese mensaje hoy en día, con tanto evangelio falso que existe en los medios de comunicación. Ya no sabe uno de tantos predicadores que hay cuál es bueno, medio bueno y malo. Hay de toda clase. De toda clase. Por eso es necesario ver esta carta, para ver qué es lo que pasa, o por qué lado tiene uno que mirar, quién es el que en realidad está formado, y eso lo podemos ver principalmente en su fe, en su amor, en su perseverancia, en la esperanza, en todo eso. Por eso debemos tener mucho cuidado y estudiar esta carta. Cuando nosotros fuimos a donde ustedes, dice Pablo, como para una prueba más, cuando nosotros fuimos a ustedes, no fuimos allá para adularlos a ustedes. Es que usted es muy inteligente, venga, y lo que sea, o con palabras lisonjeras, es que usted sí es una gran persona, o lo que sea. No, ellos no vinieron con palabras así dulces para atraer a las personas o hacerles un espectáculo aquí para lisonjearlos y distraerlos y vengan a traerlos con cosas así. Nosotros nunca usamos de palabras lisonjeras, dice Pablo, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo de todo lo que hicimos nosotros. Dios está ahí presente. Y si sucedió lo que sucedió y la forma como nosotros hablamos, es por el poder de Dios. Nosotros no buscábamos la gloria de los hombres, de nadie, la gloria de nosotros, no, ni mucho menos. Nosotros buscábamos era la gloria de Dios. Tal como ustedes se dieron cuenta. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Lo que quiere decir Pablo aquí es que nosotros no llegamos aquí a buscar del dinero de ustedes. Nosotros fuimos empoderados por Dios por medio de su palabra para que les presentáramos a ustedes el evangelio. Y así se hizo y no fuimos detrás de ningún dinero. Es más, nosotros trabajamos con nuestras propias manos de noche, dice en otra parte de la carta. Trabajábamos de noche para que, precisamente para eso, para que nadie fuera a decir de que venimos es por buscar el dinero, como lo hacen muchos predicadores hoy en día. Nada de eso. Nosotros trabajamos y nos sostuvimos nosotros solos, no tuvimos necesidad de nada. Otras personas nos enviaron ofrendas, sí, pero nosotros no fuimos detrás de ese dinero cuando ustedes. Porque ese era uno de los principales argumentos de los judíos que no creyeron el evangelio para desprestigiar a Pablo. Y aquí dice algo muy interesante. No buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Nosotros, nuestro trabajo es presentar el evangelio. Dios nos dio ese propósito de vida. Es lo que estamos, por estar haciendo eso, nosotros con eso solo, digámoslo así, merecemos el apoyo de todos ustedes. Porque ese es nuestro trabajo. Y como dice aquí más adelante, en 1 Timoteo 5:18, que dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Nosotros estamos trabajando, somos dignos de recibir de ustedes alguna ofrenda para nuestra manutención, porque nuestro trabajo es ese, y nosotros no producimos dinero. ¿De qué nos vamos a mantener si no es por la ofrenda de todos ustedes? Pero a pesar de eso, ni siquiera eso hicimos, sino que trabajábamos con nuestras propias manos. Entonces, menos razón aún para que vengan a decirnos que nosotros estábamos aquí buscando su dinero. ¿No? El mismo Jesús en Lucas 10:7 dice la misma idea. ¿Sí?
y posad en aquella misma casa, dice Jesús, comiendo y bebiendo lo que os den. Vayan a tal parte, vayan así, y si los reciben, coman y no hay problema. Porque el obrero es digno de su salario. Es justo. Es justo que le paguen a los pastores. Es justo que le paguen a los que llevan la palabra de Dios. Es justo apoyar a los misioneros que están llevando el evangelio. Jesús lo dice. ¿Y cuánto es justo? Pues lo justo es eso, que le compren a uno carro y un jet para transportarse de ciudad en ciudad. ¿Será eso? No, pero así lo hacen entender los grandes evangelistas, todos esos de la televisión y toda esa cantidad de fanfarria que se forma alrededor de eso, y ellos sí están buscando su dinero. Y el mensaje que llevan no tiene nada que ver, o pues lo pintan como si fuera bíblico, pero todo es para motivar en ustedes emociones y que usted está empoderado por el Espíritu Santo y usted puede conseguir todo el dinero del mundo si se lo pide a Dios, porque Dios es para satisfacer sus necesidades, y si sus necesidades son grandes, pues pídaselas a Dios que Él se las da. No, ese no es el evangelio que dijo Pablo acá. Pero muchos evangelistas sí lo hacen. Entonces es una confirmación más de que nosotros tenemos que tener cuidado de qué es lo que escuchamos, cuál predicación escuchamos y a quién y en dónde y cómo la debemos entender. Que sea bíblico. No ver tampoco con malos ojos de que a un pastor, es que a él le pagan y en cambio a ese no le pagan o lo que sea. No, los pastores es justo que le paguen. En otro pasaje dice, son merecedores, ¿cómo se dice? De doble ración. Doble estima, ¿no? Bueno, es justo que se les pague bien, algo justo. No esas grandes cantidades que algunas iglesias hacen, distorsionando completamente el sentido de lo que Dios quiere. Además, ya para terminar, a diferencia de los impostores espirituales comunes, como los que estamos hablando, Pablo no buscaba la gloria, no buscara que lo estimaran, no buscaba alabanza de nadie. La única gloria que Pablo buscó siempre fue la gloria de Dios, así como lo expresó en Efesios 3, del 20 al 21, que es muy bonito y que dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él, a Dios, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Gloria para mí? No, gloria para Dios. Él es el único. Así como Pablo, todo líder debe ser consciente de que ese líder está en el ministerio no por su capacidad personal, no porque es más inteligente que otros o lo que sea, no, sino que está ahí porque es la voluntad de Dios y Dios es el que lo ha colocado ahí. No es por su capacidad ni mucho menos, es el propósito de Dios. ¿Por qué a este y no a este? Dios ahora, pero no es por capacidad de esa persona, es por el poder de Dios. Hermanos, en todo lo que vimos podemos resaltar, ya para irnos, algunas de las cualidades que todo líder, y por extensión cualquier miembro, debemos cultivar. Características que nosotros debemos cultivar y buscar. Las leo rápidamente. ¿Qué debemos
pensar continuamente. Primero, confiar plenamente en el poder de Dios. Nosotros nos entregamos completamente a Él y debemos confiar en el poder de Dios. Él es el que hace y deshace. Segundo, debemos tener un compromiso completo con la verdad de Dios, con la palabra de Dios. Si no estamos hablando lo que es la palabra de Dios, no podemos hablar con ninguna autoridad. Nadie puede hablar con autoridad si no es basado en lo que diga la palabra de Dios. La autoridad viene es por la palabra de Dios, no viene por los títulos que tenga un predicador o como sea el predicador o el dinero que tenga el predicador. No, la autoridad viene es por la palabra de Dios. Debemos actuar con autoridad, pues es Dios quien nos comisionó. Es Dios quien pone a este aquí y a este allá. Entonces, por eso nosotros debemos actuar también con autoridad en ese sentido. Debemos ser responsables porque Dios examina nuestro corazón. Nosotros sabemos que Dios examina nuestro corazón y sabe con qué sentido es que estamos haciendo las cosas. Por buscar el halago de las personas, buscando el dinero de las otras personas. Él sabe los corazones y Él castiga y premia. Y por último, nosotros debemos ser humildes y vivir conscientes de que todo lo que hagamos es para la gloria. Ahora que salgamos, vamos a ir a almorzar, vamos a hacer cualquier cosa. ¿Qué vamos a conversar? ¿Qué vamos a decir? Pues lo que hagamos y lo que digamos debe ser para glorificar a Dios. Tratar bien a la persona con la que estamos. Amarla, servirle. Que nuestros hijos vean la forma como nosotros amamos a nuestras esposas. Y que vean a las mamás cómo aman a sus esposos. Así se glorifica a Dios. De esa manera. Por último, recuerden este versículo. Y con eso ya cierro. Romanos 11:36. ¿Qué dice? Porque estamos hablando del poder de Dios, ¿no? El Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Solo a Él. A Dios, a nadie más. El que nos hable cosa diferente, no lo escuchemos. Paguemos el celular. No miremos ese programa. Si no está glorificando a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú, por medio de tu poder, por medio de tu Santo Espíritu, por medio de todo, Señor, por medio de tu palabra, tú nos sigas transformando, Señor. Queremos ser más parecidos a Cristo Jesús. Queremos ser agradables a tus ojos, Padre Santo. Transfórmanos, quítanos todo lo malo que tenemos, Señor. Que ya no busquemos el pecado, sino que te busquemos a ti a todo momento. Y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos nuestras vidas. Y te pedimos tu bendición para esta semana que comienza. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.